Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a ver que el Señor nos ayude. Luego de una semana de estar guardaditos, chineándonos y cuidándonos unos a otros, era una cosa. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Amén. Amén. Quiero empezar la palabra con este versículo de Romanos 8:19. Romanos 8:19. Quiero leerle varias traducciones de la palabra escrita acerca de ese versículo. Muchas veces nosotros lo hemos dicho, muchas veces nosotros lo hemos declarado y a veces tal vez no entendemos y ayer, luego de una llamada que tuve de una amiga pastora, ella me comentaba de algo que a veces sucede y a veces nosotros de verdad vivimos en una burbuja tal que no nos enteramos, no nos damos cuenta de lo que sucede allá afuera, de cuánta necesidad hay afuera de Dios, cuánto la gente anhela algo de Dios en sus vidas. Y dice la palabra en Romanos 8:19. Quiero leerles, vamos a leer versión Reina Valera, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Voy a leer otra versión, lenguaje actual, y dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Dice otra versión, Dios habla hoy, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Y dice la traducción, creo que la viviente, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Ayer pensaba mucho en este versículo después de esa conversación que tuve con mi amiga. Hay una situación que se está dando y tal vez usted no se está enterando, pero lo voy a enterar hoy. Nosotros sobre todo yo he recibido llamadas de personas, de amigas de ministerio, que me dicen, pastora, le voy a dar un número de teléfono, es de una mujer, y así es su situación. Por favor, llámela, por favor, ayúdela. Por favor, yo no sé si en algún momento se va a congregar, yo no sé si en algún momento ella va a ir a su iglesia, pero por lo menos ayúdela en este momento. Uno de esos casos, una de estas pastoras que le digo, por esas casualidades de Dios, le marca un número, está haciendo unas llamadas y marca un número y le contesta a una mujer. Y ella empieza a decirle lo que tenía que decirle, darle una invitación. Y en eso empieza a oír a la mujer sollozando. Empieza a oír a la mujer y se queda la pastora en silencio y le dice, oiga, ¿usted está bien? Y la mujer se pone a llorar. Y le dice, antes de que usted me llamara, estaba pensando en quitarme la vida. Y entonces la pastora empezó a hablarle la palabra y a decirle y a orar por ella. Y yo ayer le decía a mi esposo, amor, ¿cómo le vamos a entrar a ciertos casos? Porque hay cosas que no hemos vivido. Hay cosas que uno no se imagina ni dimensiona lo que otras personas viven allá afuera.
Ayer me llama una amiga pastora de otra provincia y me dice, pastora, ¿dónde tienen ustedes la iglesia exactamente? Ya le digo. Me dice, dígame una cosa, ¿tal lugar de la iglesia queda muy largo? No, si es en carro, no. Bueno, es que yo no me ubico, me dice, pero igual, le explico. Resulta que hay una red social, yo no sé ni cómo se llama porque me dijo el nombre y se me olvidó. Una red social donde yo ofrezco un servicio o dar algo a cambio de algo. Por ejemplo, yo hago pan. Entonces yo digo, regalo o cambio una canasta de pan porque vengan y me arreglen un desperfecto en mi casa. Hay una red social que es para eso. Yo no sabía que existía. Bueno, y me dice ella, hay un caso, me dice, que me tiene conmovida. Pastora, yo quiero ver si usted la puede ayudar. Una muchacha ofrece un servicio a cambio de una consejería. Y yo me quedo así como, ¿cómo a cambio de una consejería? Sí, a cambio de una consejería. Ella está desesperada. Ya yo le escribí y todo. Me dice, porque ella decía, ¿alguien puede orar por mí? Y me dice mi amiga, y usted puede creer que nadie le contesta, nadie le dice, yo oro por usted, yo puedo orar por usted, nadie. Me dice, y ella está desesperada, ella está pasando una situación crítica en este momento, y ella está ofreciendo un servicio a cambio de un consejo, de que alguien la escuche, de que alguien ore por ella. Yo no me imaginaba que esto se diera. Yo no sabía que existían redes sociales donde la gente hace eso. Inmediatamente yo le digo a ella, sí, pásale mi número y me escribe. No habían pasado 2 minutos que yo había colgado esa llamada cuando la muchacha me escribió. Pastora Vivian, soy fulana de tal, la pastora tal me dio su número. ¿Usted cree que podamos vernos tal día? Inmediatamente. Y nos vamos a ver, si Dios quiere, esta semana. Pero ¿sabe qué me tiene conmovida? Que acabamos de leer toda la creación, la humanidad, todo lo creado está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Mientras los hijos de Dios estamos encerrados en una iglesia, siguiendo la liturgia. Vemos la necesidad y nos hacemos los indiferentes. Vemos una necesidad y lejos de orar por alguien, que ore otro. Que lo haga otro. Que busque iglesia. Que busque a Dios. La pregunta es, ¿esa persona sabrá buscar a Dios? ¿Sabrá el camino correcto a Dios? ¿Se lo habrán enseñado en algún momento? Yo no sé. Pero para eso estamos nosotros. Para eso estamos los que nos llamamos los hijos de Dios. Para eso estamos los que muchas veces hemos levantado las manos y hemos llorado delante de la presencia de Dios y le hemos dicho al Señor, Señor, úsame. Señor, yo quiero que me uses. Ajá. Hay necesidad. Hay gente desesperada allá afuera por una palabra, por el amor de Dios, por la misericordia que Jesús le mostró a una mujer de flujo de sangre. Hay gente necesitada, a punto de quitarse la vida, que necesita una llamada, necesita algo que uno le diga, oiga, tal vez los problemas no vayan a cambiar, pero ¿sabe qué? Si usted se junta con Dios, los problemas los va a poder superar. Amén. Y quiero que vayamos, por favor, al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21.
Eso es un asunto de fe. Eso es un asunto de fe. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos y decimos nosotros, cuando esté listo, cuando esté preparado, cuando lleve un seminario de evangelismo, 1, 2 y 3, cuando lleve el seminario de consejería y liberación, entonces yo voy a aconsejar a las personas, yo voy a salir a hablarle a las personas. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Jesús a sus discípulos no les dio seminarios de nada. Jesús a sus discípulos les habló con el ejemplo, les enseñó haciendo. Jesús les dijo a ellos, se van a ir de 2 en 2 y hablen de lo que han visto. Hablen. Y cada uno habló y cada uno predicó según lo que había entendido de Jesús durante el tiempo que habían caminado juntos. Y luego regresaron con las noticias. Pero ninguno estaba listo. Pedro caminó con Jesús 3 años. Y en el momento de la verdad no estuvo listo, lo negó. Los demás salieron huyendo. No estaban listos. ¿Y eso los descalificó? No. No los descalificó. Ellos no se habían dado cuenta de todo lo que ya ellos habían sido impartidos de parte de Jesús. Ellos veían su humanidad, ellos veían sus defectos, ellos veían sus errores, ellos veían todo lo que les faltaba caminar, todo lo que les faltaba aprender. Por eso eran hombres temerosos, por eso dudaban, por eso Jesús constantemente les decía, hombres de poca fe. ¿Cuántas veces les he de decir? ¿Cuántas veces? Y Jesús los regañaba. ¿Por qué? Porque Jesús veía en ellos algo que le iba a servir, algo bueno. Veía capacidades, veía dones, veía habilidades, pero ellos no las veían. Y es lo mismo que a veces puede pasar con muchos de nosotros. Cuando yo esté listo, cuando yo esté preparado, y el día que salimos a repartir volantes, a repartir tratados, nos vamos, ¿verdad? Es que nunca lo he hecho, y yo no sé cómo hacerlo. A la gente no hay que hablarle del infierno. A la gente hay que hablarle de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios que restaura, de un Dios que sana. ¿Sabe por qué? Porque hace muchos años se hablaba mucho del infierno y a todo el mundo mandaban al infierno si no aceptaban al Señor. Y solo del infierno se hablaba. Y las iglesias estaban llenas. ¿Pero por qué? Por miedo. Porque me daba miedo irme al infierno, entonces mejor voy para la iglesia. Y no faltaban los cultos. Y yo trabajaba, y yo hacía, y yo iba a las campañas, y yo, por miedo. Porque podía irme al infierno. Pero nunca me hablaron de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de perdón, de un Dios que da oportunidades. Tenemos que cambiar el discurso, tenemos que cambiar la prédica, el mensaje. Tenemos que hablarle a la gente de esos oportunidades que Dios da. Que Dios sí espera un cambio. Que Dios sí espera que tomemos decisiones. Pero que con Él se puede. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 del libro de Mateo 15. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Quedémonos ahí. La palabra nos describe a una mujer cananea. Una mujer que viene de una región que Dios había hablado al pueblo de Israel cuando ellos iban a pasar a la tierra prometida. Dios les habló de los cananeos y les dijo: esa es una tierra de idolatría, es una tierra de pecado, es una tierra donde hacen sacrificios, donde matan a los niños, donde... Yo creo que el espíritu cananeo está muy despierto en este tiempo. Yo lo creo así. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado allá afuera y aún dentro de la iglesia hay pecado. Porque hay idolatría allá al frente y aquí también. ¿Por qué? Porque muchas veces idolatramos a los líderes, idolatramos al profeta, idolatramos a fulano de tal, a fulana de tal. El tema de los sacrificios de los niños, eso es vigente hoy. Vea los abortos, vea cuántos abortos, vea cómo se está metiendo la ONU a meter este tema del aborto. Vea esta semana, yo veía en las noticias cómo a las chicas de 14 años ya les implantan el aparato ese anticonceptivo para que anden a la libre. Pero como decían ahí en las noticias, evita el embarazo, sí, pero no evita las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, tapan una cosa para descomponer otra. Las chiquillas protegidas, siendo víctimas de abuso, de violaciones, siendo víctimas de muchas cosas. Por adolescentes y por adultos. ¿No es eso maldad? ¿No es eso pecado? Eso es lo que le están queriendo implantar a nuestros hijos. Veía en esta semana cuántos niños murieron esta semana en este país. Niños menores de 5 años, ¿cuántos murieron? Yo decía: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Niños muriendo. ¿No es eso el espíritu cananeo? Si lo podemos definir así. Desatado. Y esta mujer venía de ese lugar, era una mujer cananea, era una mujer idólatra, era una mujer pecadora. Era una mujer que tenía prácticas que iban en contra de lo que la palabra enseñaba, de lo que la Torá enseñaba en ese momento. Era una mujer indigna. Pero esta mujer viene y llama a Jesús y le dice: Jesús. Ella entendió que solo Él, porque quién sabe cuántas cosas había intentado, no dice la palabra. A cuántos brujos, a cuántos sacerdotes había ido ella a ver si liberaban a su hija del demonio. Pero ella fue donde Jesús y ella clamaba a Jesús, pero dice que Jesús no le hizo caso. ¿Sabe por qué a veces las oraciones, sabe por qué a veces nuestro clamor no es escuchado, no es respondido por Jesús? Porque estamos clamando, porque estamos orando, porque estamos llamándolo a Él desde nuestra necesidad, desde el problema. Y muchas veces le decimos al Señor: ay Señor, mira mi situación, arregla esto, arregla lo otro. Estás orando desde el problema. Estás orando, estás clamando desde el lugar equivocado, desde la posición equivocada. Por eso la oración no es respondida. Y resulta que los lindos que lo acompañaban a Él, los lindos de sus discípulos, le dicen a Jesús: Jesús, despídela. Los que tenían falta de fe
Los que dudaban, los que se creían incapaces, más fácil. Que se vaya. Que se vaya. Que no venga. Que no venga gente enferma a la iglesia. Que no venga gente con problemas X a la iglesia. Que no venga gente con situaciones así o así en la iglesia, porque no las descompone, porque no las echa a perder. No somos nosotros llamados a liberar, a sanar, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios nos ha ungido. ¿Para qué? Para traer las buenas nuevas, para traer liberación, para traer sanidad. ¿A quién? Al que está perdido. Nosotros no podemos comportarnos como los discípulos en ese momento. No podemos pararnos ahí en la puerta. Yo no puedo decirle a Juanca, póngale llave a esa puerta y póngale un letrero que dice cerrado. Porque ya estamos los que estamos. Porque nos ha costado mucho purificarnos. Oiga, ¿ya siente que le salen las alas? No, así como que, sí, ¿no? Como que le estorban las alas ahí en el respaldar de la silla, ¿no? No podemos comportarnos como los discípulos. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Que si entra alguien enfermo, orar. Y si Dios lo quiere sanar, gloria a Dios. Y si no lo quiere sanar todavía, pues gloria a Dios. Él sabrá cuándo. Seguimos orando. Pero no podemos ser como los discípulos. Que no venga. Que se despida, que se vaya, porque esa nos echa a perder el grupito. Que no se meta la argolla. Dios guarde, se meta la argolla, porque no, aquí no hay argollas. Pero por si acaso. Me imagino que usted las ha oído, ¿verdad? Usted ha escuchado de las argollas. No podemos ser como los discípulos. Tenemos que ser. Y hemos orado mucho. Y no podemos ir en contra de lo que oramos y en contra de lo que nosotros declaramos. Hemos orado, Señor, llena este lugar de tu presencia, llena este lugar de poder. Padre, bautízanos con poder y fuego. ¿Para qué queremos el poder y el fuego? ¿Para qué? Dice Romanos que la creación gime, la creación clama, la creación está impaciente por la manifestación de los hijos de Dios. Allá afuera hay alguien desesperado porque cada uno de nosotros salga y manifieste lo que Dios ha depositado por años en nosotros. Iglesia, no podemos ser como los discípulos, egoístas, ciegos, volviendo a ver a la cananea por encima del hombro porque esa era indigna, porque venía de un pueblo idólatra, de un pueblo que hacía sacrificios, de un pueblo que adoraba a dioses. ¿Cuántos cananeos irán a subir esas gradas? ¿Cuántos cananeos? Con prácticas, con ideas, con pensamientos, con costumbres. Y a usted y a mí nos va a tocar, y voy a usar un ejemplo muy gráfico, meterlos al baño, darles una buena bañada, quitarles toda la costra que traen, ponerles ropa nueva y empezar a reeducar a esa gente que está necesitada, que hoy ve la muerte, que hoy ve el suicidio como una salida, que está deseando morirse porque no tiene una esperanza de vida como la tiene usted y como la tengo yo. Aunque nuestra vida no sea perfecta. Muchachos, ¿cuántos jóvenes hay alrededor de ustedes con necesidad? ¿Cuántos jóvenes depresivos? ¿Cuántos jóvenes con situaciones que arrastran en sus vidas?
hay alrededor de ustedes. Y ellos están clamando. Ellos están desesperados porque alguien los vuelva a ver y les diga, hey, venga, siéntese aquí conmigo. Venga, hablemos de lo que sea. De lo que sea, porque esa será la puerta. La puerta para que ellos se abran y ustedes puedan hablarle de Jesús. Del Jesús que ustedes conocen. ¿Cuánta necesidad hay hoy afuera? Y esta mujer venía y clamaba. Y Jesús la ignoró. Y no es que Jesús se comportara igual que sus discípulos. No es que Jesús fuera un arrogante. Es que Él quería llevarla a un punto. Él lo conoce todo. Él la conocía. Aunque no la haya visto nunca antes. Él la conoció. Y dice la palabra del Señor. Versículo 24, la respuesta de Jesús. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? O sea, yo no vengo por el que ya es salvo. Vengo por el que está perdido para salvarlo. Vengo por el que tiene malas prácticas. Vengo por el que tiene una forma de pensar torcida, diferente. Vengo por el que no se le han abierto los ojos. Vengo por el sordo. Vengo por el que anda cojeando. Vengo por esos vengo. Y eso está vigente todavía. Jesús todavía está vigente y esa palabra todavía está vigente en la iglesia. Tenemos que salir a buscar al ciego, al sordo, al que cojea, y traerlo a la luz, traerlo a la revelación. Y esa fue la respuesta de Jesús, pero vea lo que hizo esta mujer. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Ahí hubo el cambio en esta mujer. ¿Por qué? Porque dejó de clamar desde la necesidad y lo que hizo fue postrarse. Adoró al Señor. Se postró ante aquel al que ella reconocía como su única, su última salida. Y le dijo, Señor, ayúdame, socórreme, pero desde una posición de adoración. Desde una posición de humillación. Desde la posición donde yo me someto ante una autoridad mayor. Y entonces fue cuando Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué Jesús le dijo a ella, perrillo? Porque así se le decía a los cananeos, perrillos. Porque era una forma de decirle impura. Porque era una forma de decirle, no calificas. No eres de los nuestros. No llenas las expectativas. Por eso le dijo perrilla. Y esta mujer, lejos de ofenderse, lejos de herirse en su alma y decir, ¡ay, el Señor me rechazó! Me voy sin respuesta, voy a ver quién sana a mi hija, quién la libera, porque Jesús me dijo que yo era una perrilla. Esa mujer no se ofendió por eso, seguro estaba acostumbrada a que los líderes religiosos los trataran así, seguro. Y ya seguro se le había hecho callo, ya seguro se le había hecho costra a ella en eso. Ya no la ofendía. Y esa mujer no se ofendió. Dice la palabra ahí que el pan es para los hijos. Y hemos enseñado eso. La liberación, la sanidad, ¿es para los hijos de Dios? Sí.
Pero ¿sabe qué? Yo también he entendido algo. Si los hijos de Dios no manifiestan la gloria que portan, si los hijos de Dios no salen y hacen milagros en nombre de Jesús, si los hijos de Dios no sanan a un enfermo en el nombre de Jesús, ¿cómo van a creer ellos en un Dios todopoderoso? ¿Cómo van a creer ellos en el Jesús que nosotros predicamos si no mostramos el poder que decimos que Jesús tiene y que ha puesto en nosotros? Tenemos que manifestarlo. Y sí, la sanidad, la liberación, todo eso es para los hijos de Dios. Pero habrán acontecimientos que sucederán allá afuera, que serán para que la gente crea y venga y entregue su vida a Jesús y se comprometa con Jesús. Sí, será así. Yo lo creo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que yo le decía a usted ahora? La fe nos lleva a hacer cosas locas. Esa mujer se arriesgó. Era una mujer que no era bien vista en ese lugar. Yo no sé cuántas mujeres en la palabra eran bien vistas, pero eran mujeres que arrebataban. Fueron mujeres que conquistaron milagros. Que conquistaron porque creyeron. Creyeron. Y tal vez nunca había escuchado a él predicando, pero había escuchado sus noticias. Y hay algo que la mujer tiene, y es una virtud que nosotros tenemos por naturaleza. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra y enseña la palabra que Dios hablaba con el hombre. Venga Andrés, porfa. Andrés se va a poner delante de Hailing. No, de espalda, eso así. Cuando Dios crea al hombre, dice en Génesis que Dios hablaba con el hombre y le daba instrucción al hombre. ¿Dónde estaba la mujer cuando Dios hablaba con el hombre y le daba la instrucción? A ver, ¿algún erudito de la palabra? ¿Algún maestro de la palabra? No. ¿Dónde estaba la mujer? Dios creó primero al hombre. ¿Dónde estaba la mujer? Estaba dentro del hombre. Muy bien. Gracias, maestra de la palabra. Estaba dentro del hombre. Entonces, cuando Dios hablaba con el hombre, hablaba con él, le daba la instrucción, pero la mujer también recibía el mensaje, también recibía la instrucción. Cuando Dios le decía al hombre, vas a hacer tal cosa, ella también lo recibía. Cuando la mujer, ahora sí sales, cuando la mujer fue manifestada y sacada del costado del hombre, la mujer ya traía la instrucción dentro de ella. Ya ella la conocía. Ya ella conocía la voz de Dios. Ya ella conocía los planes de Dios. Porque cuando estaba dentro del hombre, ella lo escuchó. Gracias, chicos. Entonces, por eso es más fácil para nosotras las mujeres creer que para el hombre. Porque por naturaleza, ya nosotros traemos nuestro oído, nuestro espíritu afinado a la voz de Dios. Entonces usted ve que para la mujer, usted puede ver en la Biblia,
Se puede ver en la palabra escrita. ¿De cuántas mujeres habla la palabra? ¿Qué hicieron? Que se fueron a la guerra. Que mataron. Que Dios les dio estrategia. ¿Por qué? Porque creen. Porque la mujer cree. Y lo que al hombre le cuesta creer un mundo, para la mujer es muy sencillo creer. Porque la mujer sabe y ha aprendido a escuchar la voz de Dios desde antes de ser sacada de dentro del hombre. Y esta mujer creyó. Por eso Jesús le dijo, conforme a tu fe. Conforme a tu fe. Jesús no se fijó si ya ella creía en él. Jesús no se fijó si ella ya había ido a la sinagoga a convertirse. Jesús no se fijó si ella sabía algo del ayuno, de orar. Jesús no le preguntó nada de eso. Jesús miró su nivel de fe, su insistencia, su constancia. Ella hablaba y ella se mantenía ahí. Jesús le decía, sí, pero es que ustedes no son dignos. Sí, no importa, pero yo creo. Jesús, yo tal vez no vengo del mejor pueblo. Tal vez no tengo el mejor pasado. Jesús, tal vez no, mi familia tal vez no ha sido la mejor, pero yo creo. Y a veces eso nos pasa, iglesia. Yo meditaba en esto hoy en la madrugada y yo decía, Señor, ¿cuánto nos cuesta muchas veces acercarnos a ti? Y sentirnos merecedores de un milagro, sentirnos merecedores de una respuesta. ¿Cuánto nos cuesta? Porque a veces nos sentimos indignos, a veces nos sentimos señalados, a veces nos sentimos acusados, a veces sentimos que la vara está muy alta y no llego. No puedo cumplir con las expectativas. Chicos, no cumplan las expectativas humanas, no cumplan las expectativas de los padres, porque a veces nosotros nos equivocamos y ponemos varas muy altas. Cumplan las expectativas de Dios. Cumplan esas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo esto a ellos? Porque a veces uno quiere como padre inconscientemente terminar de vivir su vida en la vida de los hijos. Y a veces uno exige cosas en ellos o a ellos que uno no pudo cumplir en su momento. Entonces inconscientemente yo vengo y le exijo a mi hijo, a mi hija, que haga esto y aquello y lo otro, porque tiene que hacerlo. Y a veces está el discurso, es que yo no puedo hacerlo, pero como yo no puedo, usted sí lo va a poder hacer. A veces lo hemos dicho, yo lo he dicho, y eso es un error. Es un error. Ellos tienen que vivir su propia vida. Ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios. Y tienen que aprender a que no son las expectativas humanas las que se cumplen, son las expectativas de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que siempre le vamos a quedar mal a alguien. Le vamos a fallar al ser humano, le vamos a fallar. Y el ser humano muchas veces pide una perfección que no es capaz de dar. Cada uno tiene su tiempo y su momento con Dios. Y la fe nos llevará a hacer cosas que serán claves para la respuesta. La fe que haya en cada uno de nosotros, no importa el tamaño de esa fe, no importa si es mucha, no importa si es poca. Si creemos
y somos dirigidos por esa fe nos va a llevar a hacer cosas que desatarán, que activarán, que traerán respuestas a nuestra vida. Tenemos que perder el miedo. Y eso es algo que a la iglesia le ha afectado mucho, el temor. Hay mucho temor en la iglesia. Y a veces disfrazamos el temor en una falsa piedad. No, es que yo no hago tal cosa porque es que soy prudente, es que mejor ser sabio, y es temor. Es temor. Muchas veces no somos capaces de orar por el hermano que está a la par, porque siento que no tengo nada que darle. Siento que Dios no me puede usar. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dice eso? Nos sentimos indignos de entrar a la presencia de Dios porque hay un pasado que tal vez no hemos enterrado. Porque tal vez nuestro origen no ha sido el mejor o el idóneo, humanamente hablando. Porque nos hemos equivocado en el camino y eso nos acusa. Por eso nos sentimos indignos y nos sentimos como un perrillo en la presencia de Dios. Y sentimos que no somos dignos de recibir una respuesta. Por eso ni oro, por eso ni le pregunto al Señor, por eso ni clamo. Es que ¿para qué? ¿Usted ha escuchado eso? Yo sí. Hay una acusación que el enemigo ha puesto en la iglesia, que la ha limitado y le ha robado la oportunidad de manifestar el poder. Hoy la iglesia no es poderosa por eso, no por falta de poder, no por falta de que Dios esté en la iglesia. Es porque no nos sentimos dignos, porque no creemos que Dios nos pueda usar, porque creemos que tal vez al vecino, pero a mí no. Y Dios nos puede usar a todos. Dios nos puede usar a todos. A veces somos como los discípulos. No, que ore el pastor, que ore la pastora, o que oren los profetas, los que están ahí siendo formados en eso, que oren los que tienen los dones de sanidades, de milagros. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Si la palabra del Señor es una y es para todos. Y la palabra del Señor dice que pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Quiénes? El que crea, el que se anime, el que tenga una fe loca. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tenemos que empezar a creer, iglesia. Tenemos que empezar a creer en el poder de Dios. Tenemos que empezar a creer y darle el valor a la sangre de Cristo en nosotros. Muchas veces decimos y muchas veces cantamos que la sangre nos limpia, que la sangre nos purifica. Bueno, hagámoslo válido. Hagámoslo válido, ¿cómo? Creyendo que usted y yo fuimos redimidos, fuimos lavados con la sangre y esa sangre nos hace a nosotros aceptos, idóneos para ser usados por Dios. Y que cuando empiecen a subir los cananeos que tengan que subir, haya una iglesia esperándola, para no solo saludarle y darle la bienvenida, sino para tenderle la mano y decir, ¿en qué le ayudo? ¿Qué necesita? Ahora me pusieron a grabar ahí un video corto acerca de una invitación para orar por la gente que ponga
peticiones de oración. ¿Cuántos de nosotros realmente nos vamos a comprometer a orar por la petición que entre o por las cientos de peticiones que entren en una semana? ¿Cuántos realmente nos vamos a comprometer? Sin conocer a la persona, sin conocer a ese que escribió, sin saber nada de su vida. ¿Cuántos realmente? ¿Cuántos cananeos nos irán a escribir pidiendo una oración? Y nos vamos nosotros a poner a filtrar. Ah, no, este es pecador de esto, este es un pecador del otro, este no califica, no, este no es digno de la oración, este no es digno de del milagro. Tenemos que comprometernos, iglesia. Dios nos ha llamado y nos ha establecido en este tiempo para liberar, para sanar y para restaurar a todo el que suba, a todo el que clame de allá afuera, porque algo le suceda, porque algo le suceda. Tiene que empezar a suceder algo donde nosotros estamos establecidos. Tiene que empezar a suceder algo en los colegios, tiene que empezar a suceder algo en los trabajos, tiene que empezar a suceder algo en la calle, tiene que empezar a suceder algo aquí. Tiene que empezar a suceder algo. Pero ese algo tiene que empezar a salir de nosotros, de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a Casa Sembradores en esta mañana. Y bendigo, Señor, a todo aquel que nos mirará, Padre Santo, en días posteriores, en los próximos meses y aún años, Señor, que mirará esta enseñanza, Padre, esta exhortación, Señor, a manifestar la gloria de Dios, Padre, en esta tierra. Padre, somos una iglesia llamada a traer y a provocar un cambio. Somos una iglesia llamada a sanar, a liberar. Padre, te pido que quites todo temor, toda inseguridad, que quites, Padre, toda acusación, todo falso pensamiento, Señor. Todo aquello, Señor, que se ha levantado, Padre Santo, en contra, Señor, de que la iglesia, Padre, tome su lugar y su posición, Señor. Todo argumento, Señor, que el enemigo ha puesto en la mente y el corazón de la iglesia hoy es quitado, Señor. Y nos comenzamos a sacudir y a levantar, Padre Santo, como la iglesia, Señor, de los últimos tiempos, como esa iglesia llena de poder, esa iglesia llena de fuego, esa iglesia, Señor, llena de amor, Padre Santo, por el perdido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice en esta mañana la iglesia. Padre, pongo toda necesidad, Padre Santo, sea física, sea espiritual, sea material, Señor, sea emocional, Padre Santo. Padre, toda necesidad sea hoy suplida en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Padre Santo, bendigo, Señor, esta semana. Y declaro una semana de gloria, una semana, Señor, de manifestaciones, una semana, Señor, donde nos pondrás a las personas, Padre Santo, que necesitan de un milagro, de una sanidad. Pondrás a las personas, Señor, que están necesitando una palabra de aliento, Padre. Y nosotros seremos los vasos que tú usarás, Padre, para traer las buenas nuevas a todo aquel que esté necesitado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.